Quiero hablarles esta mañana sobre el peligro, diga que tiene a su lado, el peligro del emocionalismo. El peligro del emocionalismo. En este mismo contexto de las emociones y el cristiano, quise tocar este tema porque es un tema que poco se habla en la iglesia, porque realmente impera el emocionalismo en la iglesia. La iglesia se ha acostumbrado, y digo la iglesia, me refiero a Vida Shore nada más, pero también estamos incluidos. La iglesia en general se ha acostumbrado a esto y sin darnos cuenta hemos caminado con esto y que no es correcto. Y vamos a aprender un poco al respecto, porque las emociones, como bien hemos enseñado todo este mes, Dios nos puso las emociones. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Él puso su sello en nosotros, poniéndonos emociones. Porque Dios tiene emociones. Dios manifiesta emociones. Las emociones de Dios obviamente son emociones como las emociones correctas. Y Él desea que tú y yo manifestemos su naturaleza y obviamente manifestemos esas emociones correctamente. Así que las emociones no son malas. Diga conmigo, no son malas. Si nosotros no tuviéramos emociones, fuéramos robots, fuéramos unas máquinas. Solo las máquinas no tienen emociones, que no sienten nada. Imagínese la vida sin las emociones, ¿sí? Una de las cosas, por ejemplo, de esta enfermedad muy fuerte que afecta y en los últimos tiempos ha afectado los síndromes, el Asperger, en fin. Una de las cosas es que impide la manifestación de emociones. Cuando es muy fuerte, su nivel es bien fuerte, impide la manifestación de emociones. La gente no puede tener empatía. Estas personas les cuesta tener empatía. Son, antipáticos, no son empáticos. No pueden relacionarse, están un poquito imposibilitados, producto de una patología, de una enfermedad. No voy a entrar en ella. Pero ¿por qué les digo esto? Porque sin emociones no podemos vivir, porque somos hechos como personas que tienen emociones. Ahora, nosotros podemos decir, podemos hablar de lo moderno. ¿Quién dice que lo moderno es malo? No, decir que lo moderno es malo es incorrecto. Decir que tener equipos de alta tecnología, que vestirse un poquito más actual, ¿sí? Que vestirse de manera más actual, más en tendencia, que usar las redes sociales, que son, podríamos hablarles, parte de lo moderno hoy. En fin, lo moderno no es malo. ¿Qué es malo? El modernismo. El modernismo, entonces, es la exaltación de lo actual y obviamente desplaza a principios específicos. Entonces, es malo el modernismo. A ver, lo humano, diga conmigo, lo humano no es malo. Lo humano nos hace, somos personas vulnerables, solidarias, somos humanos, podemos tener empatía con otros, porque eso es ser humano, sentimos lo que otras personas pueden sentir, pero el humanismo es malo. ¿Sí me están entendiendo un poquito? El humanismo es incorrecto, porque el humanismo centra al hombre por encima aún de Dios. El hombre es su propio Dios.
su humanidad, su naturaleza, es su propio Dios. Desplaza a Dios del asunto y es el hombre establecido en el centro. Tú no necesitas a Dios. Entonces el humanismo hace que el hombre sienta que puede sin Dios, que puede sin Dios. Así que las emociones no son malas. El emocionalismo sí es incorrecto. Todo lo que dice ismo se está refiriendo a un modo de vida, a una filosofía de vida, ¿ok? A una forma de ver la vida y de conducirnos en la vida. Todo lo que le ponemos ese ismo. El cristianismo, ¿sí? Son filosofías de vida, una manera de cómo llevar y conducirnos y ver la vida. El emocionalismo, entonces, es la vida gobernada por las emociones. Es la exaltación por encima de cualquier cosa de las emociones. Es la dependencia total de ellas. Es entonces que mi vida está enmarcada si yo siento o si no siento. Se nos dice, por ejemplo, en las relaciones matrimoniales, que en algún momento se acaba el amor. Hay canciones de esas, ¿verdad? Cuando el amor se acaba, ya no hay no sé qué, y el amor se acaba. Y entonces cuando el amor se acaba, dice, no hay nada más que hacer. Tenemos que ya agarrar caminos diferentes a buscar un nuevo amor. Eso es la filosofía del emocionalismo, porque yo conduzco mi vida por lo que siento. Hermanos, les voy a contar algo. Hay veces en el matrimonio, un secreto les digo, para los recién casados, que usted va a sentir que no ama a esa persona. ¿Le ha pasado ya? Levante la mano, o así rapidito, para que el esposo no la vea. ¿Y tú has sentido que no me ama? No, tranquilas esposas. Recuerden que la semana pasada hablaron de toxicidad. No levantes la mano porque tú me amas siempre. Hermano, yo tengo 20... ¿Cuánto vamos a cumplir, mi amor? 23 años este diciembre. No tengo 23, parezco, yo sé que parezco. Mira esta cara de chamito que tengo yo. Dice ese pastor, Dios mío, porque es que yo a veces me evoco. Es que lo moderno no es malo, hermano. Ponerse un cortecito, una cosita no es malo. El modernismo es malo. 23 años de casado. Y en algunos momentos hemos sentido como que, Dios mío, yo como que no siento. ¿Le ha pasado? Cuando usted ve que los defectos y usted ve las cosas y usted dice, no, hermano, ocurre, porque así es parte. El emocionalismo te dice, se fue el amor. Y entonces hay que ir en busca de amor. Por eso tenemos a gente inestable, gente en la sociedad, estoy hablando de la sociedad, que entonces se divorcia una y otra vez, se casa una y otra vez, o tiene una y otra relación. Tenemos al soltero que se cambia de novio o de novia, como cambiarse la ropa, como cambiar el desodorante, porque es que, no sé, ya no es lo mismo, se fue el amor. Eso es emocionalismo. Vivir bajo la filosofía del emocionalismo siempre traerá terribles consecuencias. Hará inestable tus relaciones, hará inestable tu relación laboral,
Porque un día dirás, no, es que ya no me gusta esto, no siento esto. Es que ya, no sé, no me siento. Hará inestable de pronto tu posición como creyente y como parte de una comunidad cristiana, de una comunidad de fe, de una iglesia local. Porque dices, ay, no sé, es que ya como que no me siento acá. Y entonces es donde busco y otro, porque vivo bajo diga conmigo, el emocionalismo. Hará tu vida siempre inestable. El emocionalismo siempre provocará que dependas de lo que sientes. Dependas exactamente de lo que sientes. Yo quiero que me acompañe a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a ver algunos textos, no solamente acá en este pasaje, vamos a ver algunos otros más para explicarles algunas cosas. Dice versículo 13, por tanto, él está hablando de una serie de cosas allí, el apóstol Pedro, que no voy a entrar en ellas. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro, ¿qué cosa? Entendimiento, sed sobrios y esperad por completa la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra, ¿qué cosa? ¿Estando en qué cosa? Subraye ignorancia, por favor. Sino como aquel que os llamó es santo, ser ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De vuestra qué cosa? Subraye también eso, por favor, porque va a entender algunas cosas al respecto. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a dejarlo hasta allí y luego vamos a ver otros versículos más. Es muy importante que nosotros hoy entendamos, diagnosticar si estamos moviéndonos bajo el emocionalismo. Pastor, ¿y es posible la vida cristiana movida por el emocionalismo? Sí. Es más, tenemos una iglesia en general, una iglesia gobernada en su mayoría por el emocionalismo. A cristianos que dependen de una gran descarga emocional constantemente para continuar y avanzar en su caminar cristiano. Son dependientes de estimulantes incorrectos, y oiga bien, estimulantes incorrectos emocionales, o que cosas incorrectas que estimulen sus emociones. Y constantemente es así. Tenemos a cristianos que caminan sus vidas cristianas gobernados por el emocionalismo. Pero diga conmigo, pero si es así en mí, hoy yo decido que eso cambie. Amén. Dele un aplauso al Señor. Hoy yo decido que eso cambie.
Ok, ¿qué es exactamente entonces? Ya les he un poquito dado el contexto del emocionalismo. ¿Podemos tener emociones sin caer en emocionalismo? Por supuesto que sí. Las emociones tienen un papel escritural muy fuerte en la vida del cristiano. Usted va a conseguir constantemente cosas, virtudes de la vida cristiana correcta o piadosa, y va a estar relacionadas con las emociones. Cuando las emociones se convierten en emocionalismo, es allí lo que está en peligro. Allí está en peligro la vida del cristiano, allí está en peligro la vida del creyente. Ahora, el otro extremo de emocionalismo es el formalismo. También es una filosofía de vida que dice es malo expresar emociones. Hay creyentes o hay corrientes que han malinterpretado esto, y obviamente como la iglesia en su mayoría ha manifestado una corriente de emocionalismo, hay entonces una tendencia y un extremo de irse al formalismo, donde toda manifestación de emociones es mala. Entonces, la alabanza, por ejemplo, no debe manifestar emociones. Y entonces usted ve reuniones, servicios repletas de formalismo. Eso también es incorrecto, tiene un ismo. Porque la reverencia, porque lo formal, porque el orden está bien. Imagínese un desastre aquí en la alabanza y la gente empieza a tirar la silla porque se emociona tanto, que la lanza, que rompe las cosas, que el otro sale corriendo por todo eso y le cae de golpe aquel vidrio porque está demasiado emocionado. Hermano, primero nos sacan de cualquier lugar donde podamos estar y es una locura. Necesitamos en medio, como dijo Pablo, hagan todo, pero háganlo en orden. La iglesia de Corinto se empezó a mover en emocionalismo y entonces todo el mundo quería entre ellos orar en lenguas y hablar y tal, y estaban en el servicio y unos hacían y el otro hacía otra cosa y el otro por allá se levantaba y profetizaba y el otro decía que yo era un desastre aquella reunión, gobernada por el emocionalismo. Y Pablo tuvo que poner, ya va, no es así. Necesitamos tener un orden, entonces el orden, la reverencia, el respeto, el hecho de que estoy en el lugar, en la casa del Señor, por eso entonces me comporto de esa forma. Hay una reverencia y un respeto porque estamos juntos reunidos para adorar a Dios. No necesariamente tiene que convertirse en formalismo, porque el formalismo ya es incorrecto. Entonces el formalismo desplaza la manifestación de emoción. Y ya entonces no se puede manifestar la emoción porque la emoción es incorrecta. ¿Cuántos me van siguiendo hasta aquí? Entonces no se trata, y no estamos hablando de que no podemos tomar nada del ismo. Todo ismo es una filosofía de vida. Y todo el ismo que manifestamos es nuestro bendito cristianismo, porque seguimos a Jesucristo por el resto de nuestras vidas. Estamos afianzados y esa es nuestra vida, nuestro norte, nuestro todo. Ese sí, ese ismo es el... Dale un aplauso si te va a aplaudir fuertemente al Señor. ¿Ok? Entonces en el emocionalismo el sentimiento es mejor que el conocimiento. Pedro, aquí comienza diciendo cíñanse, que eso como habla como de prepararse, ceñirse, de pronto se refiere a cuando una persona va a pelear. ¿Alguien aquí ha peleado? ¿No? Y entonces se preparan, si voy a pelear me pongo las mangas. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Me ciño, ¿verdad? Me preparo, me alisto, si en este caso para una pelea. No haga eso. Pero eso es ceñirse. Pedro lo que aquí está diciendo es, alístense, que su entendimiento se aliste,
que su entendimiento esté despierto para recibir la verdad de Dios. Y esa verdad divina traerá sobriedad sobre sus emociones, sobre su vida en general. En este caso que nos compete, sobre la vida emocional. Una persona, un creyente gobernado por el emocionalismo, siempre está ebrio, porque las emociones embriagan, ciegan. ¿Por qué? Porque ellas te gobiernan por lo que tú sientes y te inclinas a ellas por lo que sientes. Aquí Pablo está diciendo, necesitan de tener sobriedad, estar despiertos, estar entendidos, y para ello tienen que tener entonces despierto su entendimiento. Y aquí es muy importante esto, porque la iglesia actual, desde hace tiempos atrás, ha desplazado el conocimiento, oiga bien, por el sentimiento. La iglesia en general se ha convertido en una profesional en fabricar sentimientos en la gente. Y ningún creyente va a soportar o a sostenerse la vida cristiana con sentimiento, porque mañana vas a sentir algo y pasado mañana sentirás otra cosa. La vida cristiana está soportada por el conocimiento del Señor. ¿Cuántos me van siguiendo hasta aquí? Por el conocimiento del Señor. Por eso la Biblia dice, por allá Pablo lo dijo en Romanos 12, no se conformen a este siglo, sino tienen que ser transformados por medio de la renovación de ¿qué cosa? De su mente. La renovación de su mente. Ahora vean bien. La naturaleza caída, miren lo que sucede. Porque la naturaleza caída, como impera la ignorancia de Dios, por eso le dije, subrayen cuando Pedro aquí, yo estoy empeñado que Pedro, cuando Pedro aquí dice, no se conformen a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Oigan esto, la ignorancia de la revelación de Dios. ¿Y cuál es la revelación de Dios? A ver, ayer ya empezaron los estudiantes de Campus Vida. ¿Cuál es la revelación de Dios? Que el Señor me dijo. ¿Esa es la revelación de Dios? No. ¿Cuál es la revelación de Dios? Su palabra. Dígalo, levante su Biblia, lo que usted tiene ahí como Biblia. La palabra de Dios. Esa es la revelación de Dios. Y cuando el creyente ignora la revelación de Dios, será gobernado por el emocionalismo. Porque ¿cuál es la naturaleza caída? Yo quiero que usted capte bien esto, porque si lo entiende, algo va a pasar en su vida a partir de hoy. La ignorancia del conocimiento de Dios hace que la persona viva de esta forma, que las emociones alimenten la mente. Como les digo, yo pienso por lo que siento. Yo voy a pensar, mis pensamientos están enmarcados por mis sentimientos. Si yo me siento mal, si yo siento que esto, es que el hermano, es que el pastor, entonces mis pensamientos van a ser contrarios. Es que ya ahí no me aman, es que el pastor es tal cosa, es que miren, es que claro, mira, manda a poner el ventilador para él nada más. Y no se acuerdan, mire, pero es que no hace feedback para los demás, por eso no, es que es para él. Mis pensamientos están gobernados por ¿qué cosa? Por lo que siento. De esa forma operan los que no han nacido de nuevo.
Dice acá el apóstol que andan en la ignorancia, y él dice, como acostumbraba Pablo a decirlo también, nosotros estábamos así y éramos entonces esclavos de los deseos. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos los deseos estamos gobernados por lo que sentimos. ¿Cuántos me están entendiendo acá, hasta acá? Cuando somos esclavos de lo que deseamos, somos esclavos de lo que sentimos. ¿Por qué? Porque mis emociones mandan órdenes a mi mente. Y ahí es donde gobierna mis pensamientos. Pero el Señor dejó establecido algo muy claro. Usted conseguirá en las Escrituras, y quiero que me acompañe a Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, versículo 17. Por eso le dije que íbamos un momentico a ver algunos pasajes. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andan como los otros gentiles. ¿Cómo qué cosa? Los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es vanidad? Mente vacía, mente que no tiene el conocimiento del Señor, no tiene la revelación de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos o ignorantes, que es una palabra sinónima, ni idea tienen de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia y toda esa serie de cosas. El emocionalismo siempre te llevará a lo pecaminoso. Siempre te conducirá al pecado, porque es la actuación de la naturaleza caída. Pero aquí el apóstol, en este caso Pablo, dice: les digo y les requiero que ya no anden, porque es posible creyentes que andan así. ¿Y cómo se anda así, pastor? Por la ignorancia de la palabra del Señor. Ahora les digo, la naturaleza transformada y redimida opera de esta forma. El conocimiento a través de mi mente da órdenes e informa a mis emociones. Y tengo emociones completamente informadas de ese conocimiento de Dios en la palabra. A ver, ¿sí me entienden eso? Es decir, que el orden correcto es que mi mente mande órdenes o alimente o informe a mis emociones. Y esas emociones van a reaccionar como resultado de mi conocimiento del Señor. ¿Me captan lo que les digo? Se los voy a explicar un poquito más, tranquilo, porque los veo con cara así de ponchado. Tranquilo que se los voy a ir explicando un poco más. Queridos hermanos, caminar en emocionalismo es caminar en la ignorancia de la palabra del Señor. Miren lo que ha provocado la iglesia actual. La iglesia actual ha enaltecido lo que tú puedas sentir a lo que tú puedas conocer y saber de la palabra del Señor. Y eso ha hecho un daño terrible. Tenemos a creyentes tan gobernados por las emociones que cuando se les está compartiendo un conocimiento de la palabra, de la escritura, dicen: no, es que eso no me hizo sentir nada. Claro, porque dependes de descargas emocionales constantes. Tú no tienes que sentir, tienes que saber. Y cuando tú sabes, tus emociones van a ser gobernadas y transformadas por el Espíritu Santo del Señor.
Ese es el orden. Dile un aplauso al Señor. Necesitas saber, necesitas no ser ignorante. Fuerte ese aplauso, vamos, bien fuerte. Cuando tú más ignorante eres de la palabra, más emocionalista serás. Más emocionalista serás. Y te comportarás como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque tu vida no va a estar gobernada por lo que tú sabes. Por eso necesitamos alimentar nuestra mente todos los días con la palabra del Señor. Porque la mente que no se alimenta de las Escrituras será una mente ignorante de la palabra, y entonces el orden se cambia. Entonces las emociones se sientan en el volante y empiezan a manejar. Y las emociones siempre tienen que estar en el asiento de al lado. Las emociones siempre tienen que estar en el asiento de al lado. Y la mente renovada, recibiendo el conocimiento de Dios, tiene que estar al volante. Yo no actúo por lo que siento, actúo por lo que sé del Señor. Entonces les explico, estoy pasando una seria dificultad. Entonces un creyente que ignora la palabra, e ignora los atributos divinos, e ignora la naturaleza del Señor en su vida, e ignora de muchas cosas que la palabra enseña al respecto, entonces toma el volante las emociones. Y ellas es la que gobierna, y cómo se siente, y su conocimiento de Dios va de invitado. Y es por eso que la reacción de ese creyente constantemente va a estar enmarcado por lo que está a su alrededor y no por lo que sabe. El llamado de hoy es que tú reacciones siempre por lo que sabes, aunque no sientas, aunque tú veas que todo alrededor está contrario, tú reaccionas por lo que sabes, por lo que conoces de la palabra. Este es un llamado para que crezcas en tu conocimiento del Señor. Si se va a aplaudir, se lo da bien fuerte. Que no sigas con tu entendimiento entenebrecido. Que no sigas ebrio por tus emociones. Pedro dice en primera de Pedro, no sean sobrios. Necesitan ser sobrios, ceñirse los lomos del entendimiento para que puedan entonces caminar lejos de la ignorancia. ¿Por qué les digo que el emocionalismo conduce al pecado? Porque la ignorancia del conocimiento de Dios siempre tornará hacia el camino y la senda del pecado. Romanos capítulo 1 confirma eso. Si usted quiere lo anota allí, yo se lo leo. Cuando describe al hombre pecador, Romanos capítulo 1 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pero Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad claramente visible. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, se envanecieron, se cegaron, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de ave, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Mire, esto es la naturaleza del pecador, del que no ha sido redimido, del que no ha nacido de nuevo. Así es su condición. Pero un creyente puede de alguna forma caminar en emocionalismo y va a desplazar la verdad divina por su sentimiento.
Y eso va a ocurrir, que va a ser llevado, conducido, porque las emociones al volante conducirán al pecado. La mente renovada al volante conducirá al camino de justicia. Y entonces usted necesita, usted requiere, usted es indispensable que usted deje que sea la razón, la mente renovada al volante gobernando. ¿Y cómo hago eso, pastor? Lo hago con una permanente contacto con las Escrituras. Hay una estadística terrible, que el más del 80% de los cristianos hoy leen la Biblia, leen la Biblia en un promedio de una, y cuando es mucho, porque esa semana se sentían muy bien, 2 veces por semana. Y un 90% y más, miren eso está estadístico, de verdad. Más de un 90% no la estudia. No se preocupa por estudiarla. No tiene idea. No profundiza en las Escrituras. Más de un 90%. Más de un 90%, la fuente de su conocimiento bíblico depende del sermón del domingo. Más de un 90% de los cristianos que asisten a una iglesia, su conocimiento bíblico de la palabra, de la Escritura, dependen del sermón del domingo. ¿Se da usted cuenta por qué? Porque hay situaciones en nuestra vida, porque a más ignorancia, más gobierno de las emociones y obviamente más pecaminosos somos. Y es de allí donde cometemos los errores de impulsividad. Es allí cuando nuestra vida no está enmarcada en lo que yo sé y el conocimiento del Señor por mi contacto permanente con la palabra. Se ha malinterpretado un texto que dice, que Pablo lo dijo, la letra mata. Es que la mucha letra mata. Yo no estudio mucho la Biblia. Yo lo que necesito es sentir al Señor. Porque si estudio la Biblia, la letra mata, y Pablo dijo eso, ¿en qué contexto? Analice el contexto. Eso es estudiar. ¿Cuántos textos de la Biblia usted dice, tal cosa dice la Biblia? Pero eso no es lo que dice. El problema es que usted no lo ha estudiado. Y usted dice, la Biblia dice esto, pero eso no es el sentido de ese texto. Le puedo enumerar montones, pero no lo voy a hacer ahora. Que usted dice, esto lo dice la Biblia. No, eso no es el contexto de lo que ahí dijo. Y así estamos llenos de muchas, pero muchas cosas. Y nuestro caminar cristiano está enmarcado en el emocionalismo. Diga conmigo, es peligroso. Es muy peligroso el emocionalismo. Es muy peligroso porque ¿sabe qué? Nos hace constantemente mantener emociones sin fruto. ¿Cómo es eso, pastor? Las emociones gobernadas por una mente renovada, informadas. Yo reacciono conforme a lo que sé del conocimiento de Dios y no a mi entorno, no a todo lo que yo vivo, a la sociedad, sino a lo que sé del conocimiento de Dios. Ellas están en el asiento del pasajero, en el volante está la mente renovada.
porque esa es la forma. Dios da su revelación, que es su palabra, a tu mente, renueva tu mente y ella informa tus emociones. ¿Qué es emociones vacías o sin fruto? Son emociones dañinas y destructivas. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza vacía, de alguna forma, el fruto, o no va a tener, ¿qué es el fruto? Es destructivo, es dañino. Te va a llevar a la destrucción, te va a llevar a la soledad, te va a llevar a ver todo de una perspectiva terrible. Pero resulta que hay una tristeza que es correcta. Diga conmigo, hay una tristeza correcta. Y dice 2 Corintios, capítulo 7. Quiero que usted lo busque conmigo. 2 Corintios, capítulo 7. ¿Van comprendiendo? Diga amén. O amén, más o menos, pastor. Ojalá que pueda. Dice el versículo 10. Vamos a leer el 9. Porque ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, diga conmigo, tristeza según Dios, modo divina. Hay tristeza, modo humana, natural, carnal, y no tiene fruto. Es más, sí, es destructiva. Y dice allí, la tristeza que es según Dios, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce, ¿qué dice? Dilo fuerte, ¿qué produce? Muerte. Es decir, mi emoción, que está informada por una mente renovada, va a producir frutos correctos. Entonces, yo soy reprendido por la palabra del Señor, soy confrontado por lo que Dios dice en su palabra, y viene una tristeza que es de arrepentimiento y dice, esto no está bien en mi vida, conforme a su palabra, no estoy caminando bien, y produce una tristeza. Y esa tristeza es para arrepentimiento, y dice para salvación. ¿Por qué? Porque ella me lleva a cambiar, ella me lleva a dar giro a mi vida. Ella dice, yo no puedo seguir allí, esto está mal, Dios lo ve mal, a Dios le desagrada. Y entonces da el fruto que tiene que dar. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Hermano, Dios quiere a gente con emociones. Porque Dios dijo en Deuteronomio 6 que le ames con todo tu corazón y con toda tu alma. Y eso habla de un cristiano emocionado por Dios, emocionado por Él, porque lo ama de todo corazón. Usted no puede amar a una persona. Yo no amo a mi esposa y te amo. Yo te amo. Ella me dice, pero se nota. Pero cuando hay emoción, yo la abrazo y le digo y la beso y la agarro y me meto, te amo. Y entonces hay algo, hay una emoción. Y esa emoción produce otras cosas. Pero estás emocionado por causa de que tú amas a esa persona. Eso es cuando les estoy hablando. Yo no estoy hablando de gente autómata que no se emociona. Es decir, que la emoción correcta, canalizada por la información que recibe tu mente y es renovada, entonces informa tus emociones que Dios te ha amado tanto que fue capaz de dar a su Hijo por ti. Estábamos condenados y Él nos salvó, y Él quiso salvarnos de la condenación eterna, y eso le informa a tus emociones que tienes que estar enamorado del Señor, que tienes que vivir apasionado
por Dios. Yo no estoy enamorado del Señor por lo que Él me dé. No estoy enamorado del Señor por cómo las circunstancias vayan. Estoy enamorado del Señor por lo que la palabra dice que ya Él hizo por mí. Si va a aplaudir, apláudele fuerte al Señor. Eso es. Aleluya. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Entonces, hermanos, claro, hay frutos correctos en las emociones. Yo oigo esa palabra o mi mente la recibe. Hermanos, ¿saben? El emocionalismo quiere que tú veas como algo que no es de Dios las facultades intelectuales. Y resulta que Dios quiere que tus facultades intelectuales se activen para conocer a Dios. Tu conocimiento de Dios está enmarcado por lo que tú conoces su palabra, no por lo que tú has sentido. Es que tremendo es que yo salga de escuchar una palabra que Dios que conocí, mi mente fue renovada y eso produzca entonces de órdenes a mis emociones. No tienes por qué estar triste porque el Señor está en su trono, porque ya Él te amó. ¿Sabes qué? Tú estabas condenado y eres salvado. ¿Sabes una cosa? Tienes vida eterna. ¿Sabes algo? No te vas a perder eternamente. No tienes por qué estar triste porque tienes la certeza de que cuánto Él te ama. No tienes por qué estar triste porque conoces claramente la naturaleza del Señor para ti. Y aunque vives circunstancias muy adversas, y aunque hay cosas que en la vida viene, el sufrimiento, el dolor, mi mente renovada informa mis emociones. Mi mente renovada lo que yo sé. ¿Sabes qué pasa, queridos hermanos? Y me acompaña Manuel, que tenemos a creyentes que cuando llega el día malo, la dificultad, su mente está entenebrecida. No hay nada. Y como no hay nada, las emociones toman el volante. Y es donde entonces se hacen las cosas que se hacen, producto de ellas. Se toman decisiones incorrectas. Se hacen cosas fuera de lugar. ¿Por qué? Porque no estaba al frente la mente renovada, con mis facultades intelectuales bien claras. Una de las aberraciones de la iglesia tradicional es que le quitó al creyente el acceso a la Biblia. Por mucho tiempo los creyentes iban a la iglesia y lo que escuchaban era lo que el ministro, lo que el sacerdote decía. A veces era una porción que leía, la famosa lectura, la lectura número 2, el Evangelio, y eso era todo lo que escuchaban. Y se sumió a los creyentes en una profunda ignorancia y se les quitó el acceso a la palabra, hasta que Dios levanta a Martín Lutero y dice no. Y cuando él se encontró que él, que estaba dedicado al sacerdocio, tuvo acceso a una Biblia, dijo, ¿cómo? Pero esta es la palabra, esta es la Biblia. Dice que mató, en el buen sentido de la palabra, hacía cualquier cosa por tenerla hasta que obtuvo la Biblia y se puso a estudiarla. Y allí nace la Reforma o la iglesia protestante, que dice, nosotros no somos salvos por obras. No son
estas cosas que no, esto no nos salva. No nos salva caminar de rodillas hacia la escalera de Roma que ellos la subían. Él dice, eso no nos salva. Su palabra dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. Y que esto no se puede hacer por obras, que es un regalo del Señor. Y eso provocó la reforma. Yo creo que la iglesia, luego protestante, entre la cualidad más relevante de la iglesia protestante es su acceso a las Escrituras. Hermano, no la vaya usted a perder. Usted tiene acceso a la Biblia. Y yo le quiero decir algo. Usted no crecerá si usted no tiene contacto con ella. Si usted no la lee, si usted no usa sus facultades intelectuales. Pastor, no me gusta leer. Tienes que decirle al Señor que te ayude, porque necesitas leer. Necesitas estudiarla. Necesitas pasar tiempo frente a ella. Y que esas verdades renueven tu mente e informen a tus emociones. Tenemos a cristianos muy emocionalistas. Vienen a la iglesia para recibir una fuerte descarga emocional para continuar durante la semana. No, hermanos, esos son cristianos que penden de un hilo muy delgado y que más tarde o más temprano darán vuelta atrás. Darán vuelta atrás, porque usted necesita poner al frente a una mente renovada y dejar de vivir bajo el emocionalismo. La adoración necesita involucrar las emociones, pero tenemos que adorar con el entendimiento. Una adoración sin el entendimiento es vacía y es emocionalismo. ¿Me entiende lo que le digo? Sin el entendimiento hay un mover, claro. Hermano, hay un mover y la música genera algo. Y eso lo confundimos con presencia divina. Pero si no hay entendimiento, no hay emociones informadas, entonces no hay un buen manejo de esas emociones. ¿Por qué entonces yo me quebranto en la adoración? Porque hay un pleno entendimiento de un Dios al que adoro. Porque mi mente está informada de los atributos divinos. Y mi adoración entonces así es profunda. Y no porque dependo de la descarga emocional que me puede producir ese tiempo o ese momento. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Querido hermano, es maravillosa la música y la alabanza. Yo soy un adorador. Yo nací en la iglesia siendo un salmista, ¿saben? Canto un poquito y por eso, por mucho tiempo disfruté eso. Pero somos adoradores por lo que sabemos de Dios. Porque sabemos lo que Él hizo por nosotros. Tenemos claridad de eso. No por lo que sentimos. Si podemos adorar y tener siempre la música de la banda constantemente, maravilloso. Pero ojo, no dependa de eso. Porque de pronto lo que estás es dependiendo de activadores externos emocionales. Entonces yo no oro si no escucho una musiquita. ¿No? Yo oro porque mi mente está renovada. Porque ella ha informado a mis emociones del amor, de la naturaleza, de los atributos divinos. Y entonces puedo entrar a la presencia del Señor y comenzar a adorar. Si hay música, amén. Pero si no la hay, no dependo de ella.
¿Cuántos me entienden lo que les digo? Ojo con eso. El emocionalismo está haciendo una iglesia tan endeble. Está haciendo una iglesia tan inmadura. ¿Por qué? Porque es una filosofía de vida. Todo enmarca sobre eso. Las reuniones tienen que tener fuertes descargas emocionales y no estudio correcto de la palabra. Eso dejémoslo a un lado. Eso es aburrido. Yo quiero descarga emocional. Eso es terrible. Y eso está provocando una iglesia endeble. Una iglesia que no sabe reaccionar ante las dificultades. Una iglesia ignorante. Diga conmigo, ignorante. Que anda en la vanidad de su mente. Una iglesia con el entendimiento entenebrecido. Y obviamente una iglesia así no puede ser santa. Pedro dice: sean sobrios y tengan el entendimiento claro, cíñanse los lomos de su entendimiento, no se conformen a sus deseos, para que sean hijos obedientes y puedan ser santos. Miren, la santidad no se alcanza sintiendo, la santidad se alcanza conociendo. ¿Sí me entienden? La santidad no se alcanzará sintiendo, la santidad se alcanzará conociendo. Provocará verdadero arrepentimiento y provocará cambios genuinos. Dice el versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados, sabiendo, diga que tiene a su lado, sabiendo lo que sabes, entonces vas a actuar conforme a ello. Tus emociones estarán correctamente informadas. Fuiste rescatado, no con oro, no con plata, sino que ya Él pagó la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Me encanta, y termino con este texto en segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, segunda de Pedro, cuando Pedro menciona que él tuvo una experiencia increíble. Él vio a Cristo transfigurado. Él dice: no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él está contando su experiencia cuando vio a Jesús transfigurado. Pero miren lo que sigue él diciendo en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Miren esto que está diciendo aquí Pedro. Él dijo: yo vi a Cristo transfigurado. Pero esa no es la base de mi fe. La base de mi fe es la palabra profética más segura. La base de mi fe es la palabra profética más segura. Porque Él dice: si tú tienes la palabra profética más segura, entonces como una antorcha se alumbrará y tú podrás entonces vivir lo que hemos vivido. Es decir, hermano, Él le dice: yo vi a Cristo transfigurado. Yo lo vi, pero no está fundamentada la fe en eso. Las experiencias sobrenaturales son increíbles, pero ojo con eso, porque esa no puede ser la base de nuestra fe.
Pedro aquí lo dice. Yo he tenido experiencias impresionantes con Dios, hermano. Pero la base de mi fe tiene que ser la palabra profética más segura. Porque ella alumbra y dice en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero. Aquí es tremendo el principio que Pedro nos deja y se lo deja a la iglesia. ¿Quién vio aquí a Cristo transfigurarse? ¿Quién escuchó la voz del cielo que diga: este es mi Hijo amado? Ninguno. Hemos vivido cosas tremendas, algunos que hemos vivido cosas de parte del Señor, pero no haga de eso la base de su fe. Yo he visto a cristianos desmoronarse, yo he visto a cristianos caer. Tremendas manifestaciones del Espíritu Santo, gloriosas, porque son de Dios. Jamás estoy diciendo que no sean de Dios las manifestaciones del Espíritu Santo, el mover de su gloria, de su presencia. Pero no puede ser esa el cimiento de la fe de un creyente. Porque si ese es el cimiento de la fe de un creyente, va a deslizar tarde o temprano. Tiene que ser la palabra profética más segura. Tiene que ser el conocimiento, una mente renovada, y ella te dará madurez. Las experiencias sobrenaturales son parte de tu caminar, de tu vida, cuando empezamos a relacionarnos con Dios, y es tremendo, pero no es la base. Diga conmigo: no es la base. Pedro lo dijo aquí. Si usted tiene problemas con lo que yo le estoy diciendo, aquí lo dijo Pedro, no yo. Pedro lo dejó claramente establecido. Tenemos la palabra profética más segura, hermano. Esa es la verdadera esencia. Cierro con esto. La iglesia tiene una tendencia a depender de la manifestación sobrenatural y se aleja de la Escritura, y eso es muy peligroso. Diga conmigo: eso es muy peligroso. Yo no estoy diciendo que la manifestación sobrenatural sea emocionalismo. Hay algunas que sí, que son provocadas, que son por causa de eso. Pero hay algunas genuinas. Hay algunas porque yo las vivo, las he vivido. Y aquí como iglesia las vivimos, yo las creo. Pero no puede ser el cimiento. Necesitamos a creyentes muy, pero muy fuertes en su conocimiento de la Escritura. Tenemos a cristianos tan ignorantes y por lo tanto tan emocionalistas, y por lo tanto con sus vidas conducidas de manera incorrecta. Póngase en pie. El peligro del emocionalismo. Cuando reina la ignorancia, cuando lo que impera es la ignorancia, y me estoy refiriendo a la ignorancia de las Escrituras, porque hay gente eruditas en otros temas, pero ignorantes en la palabra del Señor. Como aprendíamos ayer, porque es imposible conocer la Escritura sin la iluminación del Espíritu Santo. Es decir, que una persona no nacida de nuevo, no puede alcanzar el conocimiento de Dios porque no puede tener iluminación de la palabra. Necesita la iluminación, el acompañamiento del Espíritu Santo, que puede traer la iluminación y entiende las Escrituras, y ellas renuevan la mente, dan orden a las emociones. Pero cuando impera la ignorancia, gobiernan las emociones. Voy a repetir esto. Donde reina la ignorancia, reina o impera o gobiernan las emociones.
Ojo con eso, queridos hermanos. ¿Por qué que pronto eres tan llevado por emociones? Tú estás en el Señor, tú estás en la iglesia, no por lo que sientes, sino por lo que conoces de la palabra del Señor. Amén. Tú vas a estar hasta el final, hasta que Él venga por nosotros, no por lo que sientes, sino por lo que aquí en su palabra está revelado de Él. Amén. Tú vas a permanecer. Tú no vas a desmayar por la circunstancia externa, no por lo que sientes, sino por lo que conoces de su palabra. Pero en ausencia de ese conocimiento, todo se derrumba. Cuando no tengo, porque ese conocimiento no es en un momento. Usted no sale de aquí hoy la palabra hoy me provocó algo, entendiste sobre el emocionalismo y cosas, pero eso tiene que ser algo constante, progresivo, diario, queridos hermanos, diario. Si la iglesia tiene un porcentaje del 80%, mi oración, que no lee la Biblia sino 1 o 2 veces por semana, que no la estudia nunca. Más de un 90% de los cristianos evangélicos que van a una iglesia no estudia la escritura, no la estudia, no le interesa. Le interesa es qué siente, le interesa sentir, pero no le interesa saber. Y ese no es el orden de la palabra. Pero yo oro a Dios que Vida Short, por lo menos aquí, más del 80% lea la palabra del Señor todos los días. Que no haya un día de la semana que no tenga contacto con la escritura. Que la lea, que pida al Señor iluminación. Y oro a Dios que más del 90%, que aquí revirtamos esa estadística, estudie las escrituras, se meta en ellas, las profundice. Estamos con los discípulos enseñando sobre la predicación expositiva y ha sido tan hermoso, porque escuchándoles enseñar y hablando del contexto, de lo que Dios, de lo que pasaba, de la profundidad, de por qué estudiaron. Yo sé que está pasando algo, y en lo que anhelamos como iglesia es que el 90% estudie las palabras. Y eso dará órdenes a las emociones. Y tendremos emociones en el asiento del pasajero. Y tendremos la mente renovada en el asiento del conductor. Y hermano, el resultado son creyentes maduros, creyentes estables, creyentes que no dependen del emocionalismo. Si va a aplaudir, apláudele y alaba al Señor. Adoración con entendimiento, no vacía, no por lo que siento, sino con entendimiento. Levanta tus manos. Aleluya, Señor. Aleluya. Hay una presencia así del Señor aquí, porque conocer su palabra